A final de este año comienza oficialmente el rodaje de la próxima película del Planeta de los Simios, una de las sagas más famosas que ha perdurado en el tiempo desde hace más de medio siglo. Y aunque muchos quedamos fascinados con lo que vimos hace 2 años en el reino del Planeta de los Simios, las nuevas noticias de su secuela no han caído muy bien en la base de fanáticos que tiene esta saga en todo el mundo, ya que a pesar de que quedamos a la expectativa con un final que se prestaba a teorías de una posible conexión con las películas clásicas de esta franquicia, al parecer hay altas probabilidades de que no vamos a ver nada de eso. Por eso hoy vamos a hablar de lo que se sabe de la próxima secuela que podría cambiar todo el rumbo de la historia de Noah, el legado de César y May llevando esperanza a los humanos que se mantienen bajo tierra, además de explicar la teoría de continuación que considero es la más viable si es que quieren revivir la emoción del público nuevamente. Quien les habla es Luis Cifuentes. Ahora sí, suscríbanse activando la campanita de notificaciones y pónganse cómodos en este video análisis informativo que he preparado para todos ustedes. Bienvenidos a CinemaZoom. ¿Te es familiar el concepto de evolución? Según la leyenda, los simios y los humanos convivían en armonía, aunque parezca imposible. Como ya sabemos, la última película de esta saga está ambientada aproximadamente 300 años después de la muerte de César. Aquí vemos que Noah del clan del Águila busca rescatar a su tribu después de que el tiránico simio llamado Próximo César lo secuestra para esclavizarlo y obtener la tecnología humana que quedó sellada en un búnker después de la guerra. Y gracias a que Noah, el orangután Raka y la humana May unen fuerzas y conocimiento en todo ese camino, Proximus es derrotado y May logra activar los satélites del planeta con la esperanza de encontrar más sobrevivientes en algún lado del mundo. Pero al final de la película ocurre una escena que dejó a muchos con altas expectativas de lo que podríamos ver en la secuela del 2027. A ver, para comenzar con lo que sería una de las teorías más populares que hay hasta la fecha, debemos ir al pasado exactamente hacia una escena en el origen del planeta de los simios del año 2011, donde se muestra claramente que hay astronautas perdidos en el espacio, que aunque tal vez fue solo un guiño para los fans, podrían usarlo para justificar un giro brutal en la película que viene en camino, que bueno, hasta donde se sabe va a ser una trilogía que comenzó con la historia de Noah y May, pero el punto en todo esto es que a pesar de que pocos lo recuerdan, comenzando la película clásica de 1968, vemos que Taylor deja un mensaje a los seres humanos diciendo que van de regreso al planeta Tierra, pero que por la dilatación del tiempo en la Tierra ya no existen las personas que los vieron partir, porque han pasado al menos 700 años, aunque para ellos en la nave han sido solo un par de meses. Entonces, teniendo esos detalles en cuenta y viendo el final de Noah mirando al cielo con asombro a través del telescopio y a May con ese gesto de que sabe que hay algo o alguien allá arriba, no suena tan mal que modifiquen ese evento de 1968 y aterricen en la Tierra como vimos en aquella película del siglo pasado, cuando terminan descubriendo que ese planeta pues era su propio planeta, aunque más de 2000 años en el futuro y siendo gobernado por simios. Y como en la película del 2024 vimos que ya existían los humanos mudos conocidos como Echos, que también vimos en la de 1968, esta teoría cobra más sentido, porque podrían cambiar ese salto en el tiempo de más de 2000 años que vimos en las clásicas y que en esta nueva versión sean unos 300 años nada más, que es el tiempo que pasó desde que los astronautas se perdieron en el espacio cuando César era muy joven hasta los eventos de Noah en la última película. Además, a pesar de que en la clásica hay simios organizados, con leyes, ciencia y comunidades avanzadas de cierta forma, no podemos olvidar que en la última entrega solo vimos el mundo desde la perspectiva de Noah y su clan, que cabe decir era uno de los que menos conocimiento tenían de la tecnología y el pasado del mundo. El detalle es que no sabemos si en otro lado del planeta otros simios ya estaban mucho más avanzados en todo como si lo estaban en aquella comunidad donde Taylor llega en la película de 1968. O sea que en pocas palabras, puede ser que en la próxima película del 2027 veamos a esa comunidad de simios avanzados, con una zona prohibida, leyes estrictas, adorando a otro simio heroico que no sea precisamente César y con los astronautas perdidos en el espacio llegando a la Tierra 300 años después de que salieran del planeta. Y bueno,
esa es la conexión que al menos yo creo que puede haber con ese final que nos dieron en la última película. Aunque si no lo vemos en esta del 2027, puede ser que cierren la trilogía con la nave perdida volviendo a la Tierra, lo que sería más lógico si es que quieren alargar la historia de los clanes un poquito más. Y si a alguno de ustedes le parece interesante esta teoría o piensan que no tiene nada de lógica, pueden opinar en los comentarios. Los ancianos no nos dijeron todo sobre este mundo. Ahora bien, aunque todo esto suene muy bonito, las cosas realmente no se ven tan esperanzadoras gracias a un par de cambios muy importantes que tendrá la secuela y que, como les dije, se comienza a grabar en solo un par de meses. Y esto se debe a que hay noticias oficiales de que la próxima entrega de esta saga no va a ser la continuación directa que todos estábamos esperando después del reino del planeta de los simios, sino que en lugar de seguir inmediatamente con la historia de Noah en el clan del águila o May con los humanos que vimos bajo tierra, Disney y el estudio de 20th Century Fox decidieron cambiar todo y van a lanzar una película totalmente independiente, aunque dentro de ese mismo universo. Y como si ese cambio no fuese suficiente, esta secuela estará en manos de Matt Shakman, que fue el director de los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Y aunque ese cambio en la dirección preocupa mucho, al menos tendrá como guionista a Josh Friedman, que fue colaborador en la película de Avatar Fuego y Ceniza y también fue el guionista del Reino del Planeta de los Simios hace ya 2 años. Pero para calmar el descontento, ellos han dicho que esto no significa que hayan abandonado la trama principal, sino que veremos una nueva historia que nos va a permitir explorar nuevos lugares y otros personajes de este mundo dominado por los simios. Y aunque muchas veces el cambio de dirección echa a perder el norte de la franquicia, también es un hecho que esto de los nuevos lugares y nuevos personajes hace que la teoría que ya les comenté tome algo de fuerza de cierta forma. Pero de igual es algo que no está asegurado y posiblemente veamos cualquier otra cosa menos alguna conexión con las películas clásicas que fueron pioneras de esta franquicia hace más de 50 años. Ahora bien, a pesar de que algunos dicen que esto es un movimiento inteligente por parte del estudio, honestamente pienso que Wes Ball, quien dirigió la película anterior, era la persona perfecta para que continuara expandiendo ese universo. Aunque se sabe que su ausencia se debe a que ha estado ocupado dirigiendo la live action de La Leyenda de Zelda, que es una de las películas más esperadas de estos últimos tiempos con fecha de estreno para mayo del próximo año. Sin embargo, sigo pensando que Wes Ball era el indicado para recrear ese mundo que ya había construido de una forma muy acertada con la temática post-apocalíptica de esta saga. Y es que no se puede negar que la última película logra transmitir muy bien ese mundo donde los humanos ya no tienen el poder y la naturaleza ha tomado el control del planeta, lo cual hace que los simios se sientan más dueños del mundo a medida que pasa el tiempo. Por eso pienso que como un director tiene tanto poder a la hora de hacer una película, Wes hizo un trabajo maravilloso y eso se vio reflejado en la taquilla, porque para quienes no lo saben, el Reino del Planeta de los Simios logró recaudar 397 millones de dólares cuando su inversión fue de 160 millones. Pero con todos estos cambios de producción y dirección y sobre todo al cambiar de golpe la trama de Noah y May con la que ya nos habíamos encariñado, sinceramente pienso que va a disminuir mucho el interés de los fanáticos que soñaban con ver una secuela directa con los protagonistas que lo habían hecho muy bien y que podrían darle mucho sentido a la historia que venía, sobre todo con el personaje de Raka, que obviamente sobrevivió al final y que si reaparece no tendría mucho impacto al hacerlo en una trama donde Noah o May no están por ningún lado, porque es como que la trilogía de César no hubiese seguido con la historia de César después del origen del planeta de los simios en el 2011, sino que en la secuela del 2014 hubiesen cambiado la trama y hubiésemos visto la historia del simio Pepito, la mona Lola, cosa que no tendría mucho sentido ni coherencia aunque estuviese en ese mismo mundo, porque si hubiese sido así, entonces lo que habían construido con César y su impacto en el mundo se hubiese visto como si el estudio hubiese lanzado todo eso a la basura por hacer una nueva historia en ese mismo universo, que es lo que al menos para mí pretenden hacer con esta nueva película. Hay peligros más allá de nuestra aldea. ¡Qué maravilloso día! De igual forma, ojalá yo esté equivocado y sea un éxito en taquilla en el 2027, porque como fan de esta saga yo solo quisiera que no la cancelen más adelante como han hecho con otras sagas que perdieron el sentido cuando cambiaron tantas cosas. Y ojo, no es que yo sea pesimista, solo que baso mi opinión honesta en base a los fracasos que hemos visto en grandes franquicias por el cambio de dirección o por andar inventando nuevas historias cuando ya tenían una muy buena para continuarla. En fin, solo el tiempo dirá si valdrá la pena o si estos cambios van a llevar a la saga del planeta de los simios hacia el fracaso y la cancelación.
Gracias por haber llegado al final. Quisiera saber cuáles son sus opiniones y si esperan que sea o no una buena secuela. Quien les habló fue Luis Cifuentes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima ocasión.